Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Hola, adelante. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos de las diferentes comunidades de nuestra zona, Yacuiba. Bueno, aquí le damos la bienvenida de su programa Ñañope Yande Ñe. Hoy 17 de noviembre de 2020 estamos arrancando con un programa más esta tarde donde vamos a compartir mucha información por las actividades que estamos desarrollando como directorio zonal. Se ha venido desarrollando diferentes gestiones por parte de nuestro directorio, diferentes Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Muy buenos días, hermanos. Hoy 11 de noviembre estamos aquí presentes en la gobernación para presionar sobre el tema presupuestario del plan de reactivación económica dentro de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Como ustedes pueden ver, se han dado cita aquí en varios de los capitales comunales y partes de la directiva de cada comunidad, quienes hemos venido a presionar aquí lo que es el tema del plan de reactivación económica. Y la autoridad competente no ha dado curso, no se ha podido aprobar esto. Si bien hay una aprobación de 250.000 bolivianos, pero que en realidad hasta el día de hoy, no se da curso a esos procesos que están dentro del plan económico.
el tema productivo, por ejemplo, se ha pedido pues, semillas y gallinas pirocas, por ejemplo, para las comunidades, pero que en realidad no se ha cumplido, los procesos están ahí estancados y no se ha podido, ¿no? Llegar a un acuerdo. Estamos aquí con algún responsable de gobernabilidad, pero que no tiene la potestad para tomar una decisión. Ahora estamos esperando que venga algún encargado de todos los procesos o de planificación o de la parte económica, y estamos esperando eso, a ver qué respuesta nos dan, pero hemos decidido de permanecer aquí mientras no nos den una respuesta favorable para todas las comunidades, hermanos. Esta es la situación, estamos aquí en plena lluvia, estábamos afuera, en plena lluvia, hay niños, hay mujeres, la mayoría mujeres como siempre. El tema de las organizaciones han podido llegar hasta aquí de diferentes comunidades, ¿no? Entonces estamos esperando aquí, estamos como directorio también, está la Burrucha Eva a la cabeza, Julián Pizarro como segundo, estamos parte de la directiva, el Burrucha Albino, el Burrucha Fran, mi persona como responsable de género, y también habíamos invitado a lo que es la Autoridad para el Pueblo, la Defensoría del Pueblo, quienes se van a hacer presentes también. También hemos pedido que si no se da curso vamos a llamar a la prensa para hacer presión, para hacer saber, para hacerlo público esto lo que está pasando dentro de la gobernación, ¿no? No se da curso a nuestros pedidos, a nuestras necesidades como pueblos indígenas. Creo que tenemos derecho a que también los recursos puedan llegar hacia nosotros de acuerdo a la ley de la última ley de hidrocarburos que salió, donde nos dan un porcentaje como pueblos indígenas, pero que hasta el momento no ha llegado un solo peso a las comunidades, ¿no? Entonces no sabemos dónde se desvió. Bueno, el tema de salud entendemos que fue también para la implementación del hospital de tercer nivel, pero también había una parte, un porcentaje para lo que es el tema de alimentación o de producción, ¿no? En ese sentido estamos aquí esperando a lo que pueda haber una respuesta, ojalá sea favorable para nosotros como pueblo. Pero también hemos decidido de no moverse de aquí de las instalaciones hasta que podamos solucionar este problema. Muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa Ñañope Ñandeñé. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, ya que no creo que la señal se va y vuelve. Realmente muy buenas tardes. Hola, Burrucha Mariela, recién me estoy presentando a las 22 comunidades. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Al SINCAF, a Yule que está detrás de cámaras, que siempre nos está apoyando con la producción. Y bueno, estamos inicio en este programa, esta oportunidad. Ya hemos visto un pequeño resumen, ¿no? Sobre algo que ha pasado aquí dentro de la institución de la gobernación, del cual hemos visto que tenemos, como decía ahí en la Burrucha Mariela, nos dieron un porcentaje, pero no se está ejecutando. Por eso es que se ha tomado esa medida de presión, con la cual ya nos dieron una solución. Y bueno, también tenemos una pequeña entrevista a la Burrucha Evarista Cadencia, como primer Burrucha zonal de la zona de Yacuiba. Yule, por favor. Sin nada. Sabemos que los derechos de los pueblos indígenas no se tocan así por así, pero bueno, en ningún momento nos consultaron. Pero en las reuniones que hemos tenido con el licenciado Guillermo, que siempre lo mandaba al Ejecutivo con voz y voto, nos hemos reunido con él y se ha comprometido a asignarnos. Mientras Yule soluciona el problemita ahí, Burrucha, ¿cómo ha estado la semana? ¿Cómo está? No la he visto varios días ya. Postergando, hemos puesto fecha, no se ha venido cumpliendo.
y usted sabe que estamos a fin de año, ¿no? Es todo noviembre, después ya no se trabaja, ¿no? Es solo cierre y cierre, y esa es la preocupación. Nos mienten a nosotros y nosotros mentimos a nuestra base. Le hemos esperanzado con apoyarles con semilla de maíz para la campaña agrícola, con semilla de maní, con gallinas pirocas para un poco paliar esta gran crisis que nos dio la pandemia en nuestra familia. Entonces, en función de eso habíamos armado una planificación, habíamos identificado las necesidades prioritarias y en función a eso habíamos acordado, ¿no? De que este 5 o 10 de noviembre ya deberíamos estar entregando las semillas, entregando las gallinas pirocas a las familias, pero no hay. No, aquí se tiran de un lado la pelotita, no, que no hay orden superior, que no firma, que no autoriza él, que no autoriza el otro, y todo es incierto. Por eso nuestra preocupación, estamos aquí nosotros con nuestras bases, las 22 comunidades, los 22 capitanes para hacer que se cumpla esos compromisos, ¿no? Entonces, bueno, como que ya la institución parece que está descabezada porque a veces como venimos no podemos encontrar ni a Lisa ni a José, ¿no? José, para que él nunca nos ha podido atender en esta gestión, ¿no? Pero bueno, hay la predisposición, por lo menos los de finanzas, de que ellos en este momento van a certificar esos 4 procesos que son los que más nos interesan a nosotros para poder cumplir con el tema productivo en las comunidades. Estamos a espera de la certificación de cada proceso. Eso ya un poco que nos deja más tranquilos y nos garantiza de que efectivamente se va a cumplir. ¿Cuántas familias son? En realidad son las 22 comunidades, que nosotros buscamos programas, proyectos productivos para las familias de las 22 comunidades, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si en caso de no abierto? ¿Qué va a hacer? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora, digamos, si en caso pueden también incumplirlos? Y bueno, también los responsables de financiación. No, nosotros ya vamos a estar en función a la certificación de ahora, vamos a estar haciendo el seguimiento a partir del día lunes, vamos a estar aquí como directorio zonal y en caso de volverse a burlar de este compromiso, nuevamente convocaremos a la base y ya vamos a tomar otras medidas. No, hemos querido ser pasivos y ellos han venido dispuestos a quedarse aquí, a tomar la gobernación, ¿no? Hemos invitado a Derechos Humanos, a la Defensoría también para que nos acompañen. En la anterior reunión ellos han estado, también son parte, conocedores de este compromiso. Pero siempre nosotros hemos sido pasivos, hemos dejado pasar las cosas, pero como que ya cansa también. ¿Están cansados ya de mentiras también? Estamos cansados de todas las mentiras que este año nos han venido haciendo, ¿no? Entonces, hay compromisos, se firma acta y todo, y no se respeta. Y eso es una burla para el pueblo guaraní. ¿Cómo ha vivido todo este tema de la pandemia, situación complicada, 7 meses sin poder también por aire? Mire, gracias a Dios, bueno, trabajo no ha habido, las familias se lo han visto, realmente ha sido el tema de la pandemia, ha afectado muchísimo, pero gracias a Dios nosotros como directorio zonal hemos tenido que tocar puertas en diferentes instituciones y hemos podido apoyarles con lo que es el tema de alimentos, con ayuda con alimentos, ¿no? Gracias a Dios nos ha llegado de la gobernación, nos ha llegado de Defensa Civil, de otras instituciones, del municipio, hemos tenido importante ayuda de las ollas comunes, que eso ha sido una gran ayuda para las familias. Pero de aquí de la gobernación no hemos hecho más de 10, 15 cosas y la verdad nunca nos ha apoyado con el tema de las ollas comunes. Ni nada. Bien, así estábamos escuchando lo que se manifestaba, ¿no? La Burbicha Evarista Cadencia, quien ha estado a la cabeza de esta acción que hemos tomado como pueblo guaraní. Se ha convocado, ¿no? A las diferentes comunidades a lo que fue a la gobernación, ¿no? Porque, bueno, ya anteriormente había explicado cuál era la situación de los recursos que tenemos ahí, los procesos estancados. Entonces se ha llamado de emergencia, ¿no? A los capitanes para poder ver esta situación y poder presionar para que estos recursos salgan y se pueda hacer lo que está planificado, ¿no? Caso contrario, el tiempo se pasa, ya el tiempo de siembra también está encima, entonces, y más que todo
la fecha tal vez de cierre de gestión de las instituciones está sobre nosotros, entonces hay un riesgo de que no pueda salir estos recursos. Entonces, en ese sentido es que hemos tomado la decisión de asistir a la gobernación, de presionar y de que estos recursos puedan seguir su curso en proceso y salir, ¿no? Para que sean beneficiadas a todas nuestras comunidades, aunque sea de a poquito, pero que todas reciban lo que está planificado, ¿no? Entonces, eso fue una de las actividades que se ha hecho en esta semana que ha pasado, ¿no? Y ahora comenzando la semana también tenemos nueva planificación. Pero ahora también tenemos aquí, eso pasó en la gobernación regional, ¿no? Tenemos un presupuesto dentro de la secretaría, ¿no? Pero hay otro presupuesto también, un pequeño presupuesto que también se maneja dentro de lo que es la alcaldía municipal, ¿no? También tenemos ahí técnicos que trabajan con nosotros en programas más que todo productivos. Entonces, para eso aquí lo tenemos presente tal vez al ingeniero responsable, quien él igual nos va a hablar del tema de reactivación económica, qué es lo que está sucediendo dentro del gobierno municipal. También nos preocupados por la situación que pasó en la gobernación, pero ahora también lo tenemos aquí, ¿no? Como un personal técnico responsable más que todo de lo que es nuestro pueblo guaraní dentro del gobierno municipal. Doctor Hernán, muy buenas tardes. Aquí le tenemos en el programa Ñaño Peñandeñé para hablar de lo que va a ser la reactivación económica. Ya hay, no hay, cuándo empieza, cuándo arrancamos en las comunidades, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, saludarnos al programa y efectivamente como parte de la unidad de pueblos originarios venimos trabajando en el tema de reactivación económica, una política del gobierno municipal, el cual ha decidido y no ha dejado a un lado, ¿no?, a estos dos pueblos que estamos a cargo, ¿no?, el pueblo guaraní, que somos parte también de esta gran nación, y también estamos trabajando para el pueblo guanayé, ¿no? Así que estamos empezando con el tema de reactivación. Hoy justamente se ha publicado lo que es el SICUES para poder adquirir todos los elementos, herramientas, insumos y materiales para poder apoyar algunas iniciativas productivas de lo que es las actividades productivas, ¿no?, del pueblo guaraní. Bien, doctor, ¿cuáles serían esas iniciativas? Bueno, estamos trabajando en diferentes áreas, en la parte agrícola, que se está trabajando en la producción de maíz, la parte pecuaria, que es una segunda actividad importante del pueblo guaraní, la parte artesanal y manufacturera, que tenemos la capacidad de muchas mujeres, de esas habilidades que tienen, ¿no?, de elaborar cualquier tipo de utensilio, pintura, lo que hablamos de textilería, ¿no? Hay comunidades igual que tienen ya las herramientas, han sido capacitadas, así que vamos a fortalecer todas esas áreas y el tema artesanal, ¿no?, que tenemos igual en 3 o 4 comunidades que se dedican a lo que es la producción artesanal. ¿Se va a priorizar las comunidades o va a llegar para todos? Bueno, los pocos recursos que tenemos, estamos llegando a las 22 comunidades con una u otra iniciativa productiva, ¿no?, apoyando y fortaleciendo las actividades que ellos ya vienen desarrollando, ¿no? No estamos inventando nada, así que es apoyar, fortalecer esa actividad que ellos vienen desarrollando. ¿Hay ya un cronograma establecido, fechas? Sí, el plan de reactivación de parte del gobierno municipal empieza este jueves. Arrancamos en lo que es ya con el desarrollo de esas actividades. Vamos a entrar a trabajar con lo que es artesanía, manufacturero y, bueno, el tema productivo, agrícola, está sujeto siempre, ¿no?, al tema climatológico, así que eso espera un poco, ¿no? Pero ya empezamos con esas actividades a partir del lunes, yo creo, siguiente, ya empezar la distribución de los materiales en las comunidades, ¿no? Bien, doctor, ¿alguna recomendación para los urubichas o para los comunarios
sobre las actividades, sobre el cronograma o la reactivación misma? Ya, bueno, hemos venido coordinando con las grupichas comunales, zonal también, con la directiva. Solo recomendar en el tema de que nos ayuden a que se agilice en el tema de lista, planilla, el respaldo que se necesita de cada entrega y el compromiso más que todo de que esos materiales cumplan la función por el cual están siendo adquiridos y generen, ¿no? Generen ese impacto que necesitamos en toda la comunidad de familia. Bien, doctor. ¿Cómo andamos con el tiempo? ¿Va a haber tiempo ya que estamos sobre el mes que cierran gestión, las instituciones? ¿Se va a llevar al 100%? Se va a llevar al 100% por el hecho de que, bueno, el tema administrativo, si bien se cierra lo que es noviembre, parte todavía de diciembre, tenemos una ley, el cual también se establece los tiempos y vamos a cumplir con la parte administrativa y ya la parte de seguimiento lo vamos a hacer hasta finalizar la gestión 2020 y ya si continuamos para el año también, se va a continuar con lo que es el seguimiento de toda esa iniciativa, ¿no? Porque no olvidemos que estamos... Bien, ahí estábamos escuchándole al doctor Hernán Vaca, quien es responsable de la Unidad de Pueblos Indígenas en el gobierno municipal, en el cual él explicaba, ¿no?, cómo va a ser la reactivación económica, que ya está empezando, ¿no? Entonces ya es algo positivo en lo que es el gobierno municipal, ¿no? Y, por lo contrario, bueno, pasa en el gobierno regional, ¿no? Quien estábamos hace rato viendo cómo hemos presionado, pero bueno, también se está encaminando eso, ¿no? Yo creo que ahí estamos informando lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo dentro de nuestra organización, el cual ya estamos hablando de reactivación económica, ¿no? Estamos volviendo a empezar, se puede decir así, con la crisis que habíamos tenido, que estamos pasando con lo que fue la pandemia, ¿no? Yo creo que vamos a un tema musical, luego continuamos tal vez con los responsables mismos de cada área de aquí de nuestra organización, también contándoles cuáles son sus actividades, cuáles fueron y cuál es su planificación para lo que viene a ser también fortalecimiento organizativo, ¿no? Entonces, Yulenka, un tema musical, luego continuamos con las entrevistas.
andemos. Ahí pasaron años, cabeza blanca, en carnavales juntos bailamos como esos tiempos. Ahí en carnavales, sientes volando, cachete rojo, te voy brillando, yo me enamoré. Ahí no te olvides, yo te espero, en tu sendero, en la vertiente, yo te amaré. Bien, así estábamos escuchando un tema musical, bueno, que son melodías de nuestra cultura, ¿no? Y nosotros gustosos de escuchar, iba dedicado tal vez para todas las comunidades, para todas las mujeres, varones, niños, niñas que nos están escuchando en estos momentos, ¿no? Continuando con nuestro programa, Ñaño Peñandeñé, también queremos hacer conocer parte de nuestras actividades como responsables del directorio zonal. Sabemos bien que estamos conformados por un PICEF, bueno, quien estamos asumiendo tal vez diferentes personajes, ¿no? Hoy estamos aquí, hemos invitado al Burbicha Albino Flores, quien es responsable de salud y deporte, ¿no? Entonces, vamos a compartir un momento con él, quien se va a presentar y nos va a comentar tal vez las actividades que ya él ha llevado adelante, ¿no? Tal vez algunas propuestas que él tiene en mente, lo que se ha realizado y lo que se está por realizar en el tema de salud y deporte. Muy buenas tardes, Burbicha Albino, bienvenido a nuestro programa, Ñaño Peñandeñé. Estamos aquí para compartir su trabajo dentro de nuestra organización. Gracias, Burbicha. La verdad que ha sido un gusto, ¿no?, la invitación que usted me hace para ver la forma de compartir la actividad que nosotros estamos realizando con el área de salud y deporte. Y la verdad es que nosotros el reto que hemos tenido todo este tiempo de coordinar directamente con algunas comunidades y con otras capitanías, ver la forma de cómo trabajar con cada comunidad en el área de salud. Hay un proyecto para mí directamente es de trabajar juntamente con la medicina tradicional, en la cual ya es la cuarta reunión que nosotros estamos llevando de conformar directamente nuestros IPAYES. En esto hemos tenido la oportunidad ya de tener una presidenta de los saberes y conocedores del saber ancestral, y estamos trabajando, ¿no?, viendo la forma de que nuestra medicina tradicional sea directamente visto, es decir, utilizado por nosotros y también, ¿por qué no decir, con la población, ¿no? Son las actividades que a veces uno, con el área de salud, estamos viendo, estamos trabajando con las comunidades, y más allá vamos a tener que ver de conformar un laboratorio, es decir, es igual otro de los proyectos que nosotros tenemos, que nuestra medicina ancestral sea directamente ya viéndolo que es una utilidad para la población, llegar a un laboratorio que sea directamente manejado por nosotros
y tenemos el recurso humano, todo eso, y la verdad que eso es parte de la actividad de salud, ¿no? Bien, Murvich Albino, un poquito también hablar de lo que fue o de lo que es la pandemia del COVID-19. Coméntenos un poco cómo ha afectado tal vez a las comunidades, ha habido enfermos, no ha habido, cómo la gente ha reaccionado. Usted está comentando de la medicina tradicional. ¿Ha sido útil la medicina dentro de las comunidades en el tiempo de pandemia? Sí, directamente esto nos da la opción de que esta pandemia igual nos haga dar de que la medicina tradicional sea útil, es decir, hemos visto de que muchas de las comunidades se han ido directamente a utilizar las plantas, ya sea del eucalipto, del viravira, es decir, y compartiendo con otras capitanías, igual en la zona Caguazú, hacían con la rama verde, es decir, otras plantas más que en la cual nosotros estábamos utilizando, ¿no? Eso hacíamos directamente de que esta pandemia al 100% casi no ha afectado a muchas comunidades porque tenían la cura, es decir, en su misma casa, es decir, y de ir a un hospital directamente no era tan necesario porque tenían todo lo que es la medicina tradicional en el mismo lugar, es decir. Así es, ¿no? Hemos visto en todas las comunidades, gracias a Dios y gracias también a la práctica de estas medicinas tradicionales, se ha podido prevenir lo que ha sido la pandemia. Ha habido muy pocos, tal vez, síntomas o asintomáticos, ¿no? Personas asintomáticas dentro de las comunidades. Y también yo creo que va casado con el tema de alimentación, nutrición, ¿no? Que siempre el pueblo guaraní ha venido consumiendo lo que es el alimento nutritivo o sano, que no tenga mucho químico, ¿no? Entonces eso va, yo creo, enlazado con lo que es nuestra buena salud, ¿no? Entonces, Murvich Albino, en lo que es de deporte, ¿hay algo respecto a deporte para nuestro pueblo? ¿Cómo estamos yendo? ¿Hay algún proyecto, una actividad? Mira, Margarita Burbicha, la verdad que una alegría, y más allá de eso, recién acabo de reunirme con el presidente de la Federación de Rugby. Es un juego que mayormente lo hace lo argentino, y hoy nos reunimos juntamente con eso, ¿no? Con el presidente a nivel nacional, es decir, aquí en nuestra capitanía, en la cual va a ser un poco, para la misma comunidad va a ser algo diferente, es decir, novedoso. Y directamente este equipo o este club no solamente va a representar a Yacuiba, sino que va a ser una representación a nivel de Bolivia, y reconocido igual a través del presidente de la Federación Nacional, que vayamos a conformar esto. Es decir, un reto, va a ser algo novedoso para las comunidades, y que lo estamos trabajando con algunos compañeros que son del pueblo guaraní, que han tenido la oportunidad de estudiar esta clase o este deporte 3, 4 años en Argentina. Y son los mismos compañeros, los mismos hermanos que están trabajando en la selección nacional, en la cual eso ha dado el de hacer de que este proyecto en Yacuiba lo comencemos. Hoy estuvimos reunidos con el presidente de la Federación de Rugby, en la cual ya de aquí vamos a ir trabajando por las comunidades, haciéndolo directamente de que este deporte es para unificar, para unir, aunque nosotros lo vemos en el video, lo vemos muy fuerte, pero con la capacitación y la formación de los mismos psicólogos, de los mismos profesores, es algo para unidad, para unificarnos. Es decir, yo lo veo de que va a ser un proyecto novedoso y que está en pie, es decir. Bien, Murvich Albino, eso fue, yo creo, una de las actividades que él cumple como responsable también de deporte, ¿no? Volviendo a lo de salud, Murvich Albino, hemos tocado el tema de medicina tradicional y más que todo si tocamos medicina tradicional, estamos refiriéndonos también a lo que son los ancianos, nuestro aracuá
Aracuaíllas, ¿no? Entonces, usted comentaba que se ha formado la directiva tal vez del Consejo de Aracuaílla, ¿no? Sí. Entonces, en el cual, bueno, también se sabe o se está viendo que se está coordinando con el Ministerio de Salud, departamental, me parece, y nacional también, para ver que nuestros IPAYES puedan ser reconocidos o tal vez puedan sacar un permiso en el cual ellos puedan trabajar. Coméntenos algo de eso, Burbicha Albino. No, hemos tenido ya la cuarta reunión con el sede departamental, en la cual nos hemos organizado aquí en Villacuiva, con las 22 comunidades, en la cual de cada comunidad hay algunas comunidades que no hay IPAYE, pero hay comunidades que tienen 2, 3. Eso nos hemos reunido y somos una cierta cantidad de 15 a 20 llegamos, en la cual nosotros hemos organizado, hemos tenido una elección, en la cual la Burbicha Aquilina consiguió como ser presidenta de este nuevo grupo. Y más allá de eso, hemos tenido la reunión juntamente con el responsable de sede, en la cual nos da la oportunidad, ¿no?, de que nosotros vayamos haciendo los papeles para sacar los credenciales y reconocerlo a nivel nacional, es decir, que ya ellos tengan un reconocimiento a nivel nacional, para ver la forma futuro que esto sea un prestador de servicio en los centros de salud. Y eso para nosotros va a ser igual algo de que nosotros podamos contribuir con nuestra gente en el saber del conocimiento, es decir, hemos visto que en el hospital siempre existen, ¿no?, algunas enfermedades que mayormente no es para hospital, es para una persona que es del campo, es decir, yo creo que eso va a ser directamente como dice la ley, ¿no?, de hacerlo cumplir, que nosotros igual podamos dar el servicio como cualquier otra persona, es decir. Y la gente pueda decidir. Y la gente igual puedan decidir directamente a dónde ir. Si hablamos de una partera, es decir, si la persona quiere tener el parto normal o directamente quiere ir a un centro de salud con un doctor, ahí va a ser la elección de la misma gente, es decir, se va con el médico tradicional o el médico especialista, es decir, eso sí o sí vamos a ver directamente, coordinar juntamente con los doctores, para que nuestra gente directamente sea tomado en cuenta y sea como cualquier otro doctor, es decir. Y eso hemos visto de que igual la medicina tradicional es una rama de diferente. Si hay compañeras que directamente saben del dolor de muela, hay compañeros que saben directamente de esos huesos cuando se fracturan. Es decir, la medicina tradicional no solamente cura uno, sino cura de distintas enfermedades que pueda existir, es decir, en la vida de alguien. Así es, Burbicha, muy importante, yo creo, el tema de salud y además de hablando de nuestros IPAYES, quienes saben, quienes tienen el conocimiento ancestral, ¿no?, para prestar sus servicios en diferentes enfermedades de las mujeres, de los niños, de los varones, ¿no? Entonces, es importante eso de que ellos sean reconocidos y puedan también prestar sus servicios dentro de una posta sanitaria. Sabemos que en las comunidades existen los centros de salud, pero que solamente están los médicos científicos, ¿no? Entonces, es importante que ellos también puedan tener un espacio ahí. Burbicha Albino, ya se está en proceso eso de los credenciales? ¿Qué cosas se necesita? ¿Cuáles serían los requisitos para que se pueda hacer el trámite o está en vía el trámite? ¿Qué lo están pidiendo? Nosotros directamente hemos recibido cada uno un librito en la cual nos pide que es el certificado de nacimiento original, el carnet, fotocopia de carnet, 4 fotos, 4x4 de fondo blanco, tiene que ser directamente avalado por la misma comunidad de la comunidad que pertenece, tiene que sacar los antecedentes, es decir, de la policía o de per se, para ver directamente de que la persona no ha tenido algún problema, es decir, y más allá de eso, el tema de la organización, que nosotros somos parte de una organización de la PG, y también la directiva de lo que de donde ellos participan, es decir,
y estaría firmándolo la presidenta de los médicos tradicionales igual. Esos serían los 4 o 5 requisitos. Para los varones sí o sí tiene que ir su servicio, la libreta de servicio militar, cumplir 25 años, tanto para los hombres y mujeres. Esos son los requisitos que nos pide para directamente tengamos un reconocimiento a nivel nacional, es decir. Bien, muchas gracias, Burubich Albino, por la información, por las actividades que está realizando. Yo creo importante hacer saber a la comunidad o a las comunidades, a las 22 comunidades, ¿no? Tal vez algunos no están participando, ¿no? Porque no existe, digamos, IPAYEN ya en las comunidades, pero que es bueno informarse, tal vez alguien conoce por ahí, un tetara, ¿no? Que sabe, que tiene conocimientos, entonces pueda informarle también, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar en nuestro programa Ñaño Peñandeñé, tejiendo nuestras voces. Creo que así nos vamos complementando en diferentes rubros, estamos trabajando para nuestras comunidades y yo creo que hay que hacerlo desde todas las áreas, ¿no? Entonces, Yasorupae Burubich Albino, su despedida, tal vez algún consejo, recomendación o lo que quiera decir a nuestras comunidades. Yasorupae debe, allá por Yasorupae debe, haré mundo tamayran pai tiende tentar aquí en Yapusaca kwa programa haré kwa Ñaño Peñandeñé, ¿no? Haré kwa barabuku yapo yande indechi, haré uyapo barabuku yape hoy si pocas comunidades tenta pues pocas comunidades ya poco Barabuque, y aquí nosotros más ya estamos viendo igual de tejer, y la verdad que agradezco y más allá de eso saludarlos a todos los hermanos que nos están que están en esta línea, y más allá de eso ver la forma que directamente estos programas sea para educarnos más y para dar a conocer lo que nosotros hacemos, es decir. Y agradecerlo a usted, Burubich, de verdad por la oportunidad y por el espacio que nos da a nosotros para que nosotros demos a conocer sobre nuestra actividad. Ahí está, estábamos escuchando al Burubich Albino, haciendo conocer lo que está realizando, sus actividades, cómo está llegando a las diferentes comunidades. Y bueno, así también estamos invitando también al responsable de tierra y recursos naturales. También se ha llevado una serie de actividades, ¿no? Dentro de lo que es la consolidación de tierra, dentro de lo que es medio ambiente, cambio climático, contaminación, ya que en estos meses hemos tenido muchos incendios, también de parte de nosotros como organización de la Asamblea del Pueblo Guaraní se ha apoyado en las actividades, en el tema de incendios, ¿no? Ha habido muchas personas voluntarias quienes han salido de nuestras comunidades y de esta manera yo creo que vamos apoyando, vamos ayudando, ya que la contaminación bueno, es algo que afecta a todos, ¿no? No tan solo a las comunidades. Es que tenemos el responsable de recursos naturales, quien igual él está haciendo una serie de actividades, ¿no? Tal vez a veces hacemos actividades en conjunto. Porque nos corresponde, tenemos sí o sí que hacer actividades conjuntas, ¿no? Porque así lo requerimos. Entonces también se ha hecho más que todo en consolidación de tierra y recursos naturales, creo que se ha hecho bastante desde nuestra organización, porque se ha tenido muchos casos, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí, tenemos la visita igual, el invitado es un invitado más de nuestro programa, el Burubich Fran Velázquez.
quien es responsable de tierra, territorio y medio ambiente, ¿no? Entonces vamos a estar con él conversando también, quien él nos va a compartir las actividades que se ha venido desarrollando dentro de la organización. Tal vez primero saludar. Buenas tardes, Burbicha Fran, ¿cómo está? Se presenta, luego nos comenta tal vez algunos casos que hemos tenido sobre recuperación de nuestro territorio. Háblenos. No, así no. Bueno, buenas tardes, ¿no, hermanos? Buenas tardes a todos, el director y en especial, ¿no? Saludar a cada uno de ustedes, a cada una de las comunidades, ¿no? Que están, tal vez van a escuchar, ¿no? Bueno, yo como responsable de tierra, tal vez hacer conocer algo, ¿no? Saber ir trabajando, ¿no? Por el bien del pueblo, por el bien de la organización, ¿no? En primer lugar, agradecer a Dios también, ¿no? Y estamos bien todos, pues que pasó esta pandemia y agradecer a Dios, ¿no? Que estamos todos bien y todos los hermanos, ¿no? Bueno, lastimosamente, pues, del momento que hemos entrado y ha empezado la pandemia y lastimosamente no se podía hacer nada casi. Bueno, pero gracias a Dios, el plan que teníamos de Laguna Chica, había una demanda y bueno, se logró por los hermanos, ¿no? Hermanos terceros de ahí de Laguna Chica y bueno, donde ellos estaban demandando el tema eso y pago es mejor. Bien, gracias a Dios, ahora tenía un viaje a Sucre y bueno, se logró ganar, ¿no? El proceso, eso, ¿no? Y gracias a Dios, también siempre agradecer a Dios, ¿no? Y Dios es grande y Dios ayuda a todos, ¿no? Y bueno, se ganó, bueno, ahora nos sentimos contentos, gracias aquí a la Dulce Eva también, a todo el directorio, ¿no? Que nos acompañan siempre, que estamos día a día aquí, en las buenas y en las malas, ¿no? Bueno, contentos, ahí están los hermanos de Laguna Chica bastante contentos con su territorio que se ha logrado ganar, gracias a Dios, ¿no? Sí, así es, Burbicha Fran. Coméntenos, pero ahora es una batalla más ganada, se podría decir así, porque queda mucho todavía por hacer, tenemos otros predios seguramente. ¿Cómo está esa situación? ¿Hay novedades? ¿Qué se puede hacer o qué se va a hacer? Sí, respecto a eso, bueno, ahora yo creo que un paso ya hemos dado un paso adelante y lo que más antes no se había hecho en realidad, ¿no? Y ahora como directorio nuevo creo que estamos yendo bien y bueno, de aquí en adelante no queda más seguir adelante y trabajar por las comunidades que faltan, en realidad asentarlos ahí como ser Campo Verde, el Azul y otros predios, ¿no? Que hay fiscales por ahí, predios que no están consolidados. Entonces eso vamos a seguir adelante, hermanos, trabajando para que esto se haga realidad. Yo creo que paso a paso vamos a ir siempre adelante, ¿no? Yo creo que de una vez todas las cosas no se puede hacer, ¿no? Entonces paso a paso yo creo que vamos a ir solucionando todos esos problemas que tenemos. Entonces esperamos eso también, que Dios nos acompañe y las cosas salgan bien, ¿no? Así es, Burbicha Fran, ¿no? Hay mucho por hacer. Yo creo que igual con ayuda de Dios y todos los hermanos, ¿no? De las comunidades, yo creo que se va a salir adelante, ¿no? Eso fue uno de los temas en cuanto a la recuperación de tierra, consolidación de tierra, ¿no? El cual a usted le corresponde como responsable de tierra, pero también está encargado de lo que es recursos naturales, ¿no? Ahí, por ejemplo, tocamos el tema tal vez de contaminación, de cambio climático, de las diferentes problemáticas que ha habido relacionadas a los recursos naturales de lo que es nuestra zona. Se ha apoyado
a todos los temas de incendio, por ejemplo, cómo se ha trabajado, desde dónde han participado, cómo han participado Burruchaga, Fran. Bueno, respectivamente a eso, a medio ambiente, recursos naturales, ¿no? Bien, ustedes saben que este tiempo ha habido muchos incendios, ¿no? Y también hemos estado colaborando, ¿no? Ahí en el parque Aguaraue, y con muchas personas de las comunidades, ha habido voluntarios, ¿no? Gracias a aquellos hermanos que han estado presentes, que han venido y nos están apoyando, y agradecemos a cada uno de ellos, a las comunidades que han estado presentes, ¿no? Y gracias a eso también se ha logrado a controlar el fuego. Hemos estado trabajando ahí en el cerro igual, con los hermanos voluntarios. Bueno, y ahora estamos pensando, estamos organizando, estamos formando unos jóvenes voluntarios con el objetivo de seguir apoyando, de tener jóvenes capacitados aquí en esta propia oficina, en propia organización. En cada comunidad. En cada comunidad que tengamos jóvenes voluntarios, donde alguna cosa pase o algún incendio pase, van a estar los jóvenes dispuestos para poder apoyar como organización. Y no tan solo en incendios, ¿no? A veces hay bastantes desastres en temas de lluvia. Entonces, todo para eso. El día sábado hemos tenido nuestro primer taller, donde han participado los hermanos, no era suficiente, donde en realidad queremos que todas las comunidades participen, ¿no? Para que todos los jóvenes sean formados, sean parte de este trabajo, para el bien de todas nuestras comunidades, ¿no? Para el bien del Parque Aguaraue Nacional, ¿no? ¿Quiénes le están dando ese apoyo de capacitación? Bien, aquí ya tenemos hermanas, estamos coordinando con la alcaldía, gobernación, para poder que ellos nos sigan capacitando, ¿no? Eso es el objetivo, que tal vez también de Tarija vengan y nos capaciten, ¿no? Y eso es importante, hermanos, decirlo, que siempre vengan a los talleres. Ya creo que vamos a convocar al segundo taller para que puedan participar todas las comunidades. Así es, Burruchaga, Fran, ¿no? Como comentaba, se sabe que en estos tiempos de calores, sequía y todo el tema del incendio, a veces el tema de desastres naturales, como usted decía, lluvia, viento, ¿no? Crecidas de río. Entonces es necesario de tener la gente formada en nuestras comunidades para que ellos activen tal vez su plan, ¿no? De emergencia en esas situaciones, ¿no? Entonces, eso creo que es la finalidad. Y, bueno, de esa manera yo creo que están trabajando como recursos naturales y medio ambiente en Burruchaga, Fran, bien que se esté haciendo ese trabajo, ¿no? Para las comunidades. Tal vez otro de los temas muy importante también es el tema de reforestación, ¿no? En el caso de que ha habido muchos incendios, en algunas TCO, bueno, nuestros bosques han sido saqueados, han sido eliminados, entonces es necesario de volver a recuperar esos bosques, ¿no? Para eso, ya hay algún plan, Burruchaga, Fran, coméntenos sobre eso, lo que va a ser esa actividad, o tiene ya su actividad planificada. Sí, respectivamente. Gracias también aquí al directorio, ¿no? En coordinación con todos, ¿no? Y bueno, hemos logrado conseguir plantines mediante la alcaldía, y bueno, ya tenemos los plantines donde solicitamos para aquellas comunidades en realidad donde se necesita, ¿no? Como tanto para sombra, como tanto donde ha habido desastres, ¿no? Y para poder recuperar y que vuelva a la normalidad, ¿no? Entonces, viendo eso, hemos solicitado y bueno, ya están los plantines para poder hacer realidad y para poder llegar a las comunidades con estos plantines. Bueno, siempre en coordinación vamos a estar aquí con Mariela para poder trabajar. Yo creo que ya hay una fecha más o menos de entre el 25 de esta semana que viene,
para poder dar inicio en Laguna Chica, hacer la inauguración, entrega de plantines, donde estaría presente el alcalde municipal, ¿no? Bien, así aprovecha Fran, eso creo que es otra de las actividades más que va desarrollando, tal vez más adelante yo creo que igual va a estar informando, ¿no?, a los capitanes o a quienes requieran tal vez de los plantines, como usted bien decía, donde hay desastre y más que todo donde no hay mucho bosque, ¿no? Creo que ese es el objetivo de poder reforestar áreas verdes, tal vez las calles de las comunidades o en la escuela, canchas, ¿no? Pero ¿cuáles son esos plantines o qué tipo de plantines ha dado la alcaldía? Bueno, la alcaldía está donando con plantines de lapacho, taria urundel y cedro, ¿no? Y algarrobo. Roble. Algarrobo. Algarrobo. Entonces, esos plantines de los lapachos estarían del rosado, amarillo y del blanco, ¿no? Que son bastante bien esos lapachos y todos los plantines. Son nativos de aquí, de la misma zona, donde casi no van a necesitar pues mucha humedad, entonces siempre vamos a estar cuidando. Yo creo que es un compromiso de cada comunidad, de cada capitán, donde ellos van a poder cuidar de esos plantines por el bien de ellos, por el bien de los niños también, donde hace falta bastante, ¿no? Tener una sombra, tener un árbol para poder descansar o sombrearse, ¿no? Y ustedes saben que en este tiempo vienen los calores y es jodido, ¿no? Entonces, esos son los plantines y, bueno, el día 25 estaríamos haciendo la inauguración, entrega de plantines, ¿no?, en la comunidad de Laguna Chica, donde ahí tiene que haber un compromiso de todas las autoridades comunales para poder cuidar esos plantines, para que esos mañana pasado los sirva de mucho a todos los hermanos. Bien, muchas gracias, Burbicha Fran, muchas gracias por compartir lo que es su actividad dentro de nuestro directorio. Agradecida con usted y sus palabras de despedida, Burbicha Fran. ¿Qué les dice a los comunarios? Bueno, yo decirlo aquí a los hermanos capitanes, hermanos comunarios de cada comunidad. Bueno, de aquí en adelante siempre vamos a estar trabajando más por el bien de cada comunidad. Yo decirlo en cada taller, que siempre participen, ¿no? No importa el tema capacitación de medio ambiente, participen jóvenes, ¿no? Para poder tener un grupo de jóvenes formados, ¿no? Entonces nosotros también estamos viendo por otro lado cómo conseguir el tema de herramientas, materiales, tal vez ropa, esas cosas, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer como directorio para que todo el equipo de jóvenes voluntarios cuenten con todo ese material, ¿no? Mochilas para llevar agua, ¿no? Entonces todas esas cosas. Quiero decirle muchas gracias, Burbichas comunales, que Dios los bendiga y sigan adelante. Nosotros como directorio vamos a seguir trabajando por el bien de ustedes. Ya se lo pago, Burbicha Fran, así estábamos escuchando lo que fue, lo que es el responsable de tierra y territorio, recursos naturales, ¿no? Entonces, así yo creo que estamos ya dando finalización a nuestro programa Ñaño Peñandeñé, que habíamos estado compartiendo todas las actividades que se viene desarrollando dentro de lo que es nuestra organización, ¿no? Bueno, al próximo programa yo creo que también estaremos tocando lo que es el tema educativo con el responsable de educación también, porque ya se vienen, ya están saliendo las convocatorias para las universidades, para lo que son las normales, los institutos, donde también tenemos que buscar el apoyo necesario para que nuestros estudiantes de nuestras comunidades puedan ingresar a hacer los estudios superiores, ¿no? Yo creo que eso está coordinando el responsable de educación también, en la cual el próximo programa vamos a estar hablando de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está
compañera Milena, quien ha perdido por ahí, ha perdido la señal y ahora otra vez se está reactivando, pero bueno, ya estamos en recta final. Burrubicha Milena, creo que ha llegado solamente a la despedida. Su despedida, Milenita, para el programa. Gracias, Burrubicha. Realmente hoy estuvo re mala señal. Al inicio pude ingresar, luego ya no se pudo ingresar más, pero pude escuchar. Me faltó escuchar del Burrubicha Albino, no sé si le pudimos entrevistar, pero pude escuchar lo que viene a ser del doctor Hernán, realmente ya muy emocionada, esperando ya la reactivación económica también por parte de la alcaldía en las diferentes comunidades. Realmente es una ayuda, un apoyo que se va a tener, ya que por esta pandemia no hubo mucho trabajo y bueno, ¿no? Eso nos va a ayudar, nos va a beneficiar en realidad a todos. También pude escuchar ya lo que viene a ser el informe del Burrubicha France con el tema que hemos tenido, bueno, que han tenido participación los cones voluntarios ahí en el incendio en el Aguarahue. Y bueno, realmente muy sorprendida por la coordinación que tuvieron, estuvieron apoyando, también fui testigo de eso. Y ya listo, ahora esperamos, después de los desastres naturales que son, ¿no?, impredecibles, no se sabe cuándo ni cómo, pero ahí están, ya esperando ya la reforestación. Y bueno, eso sería un apoyo también a las comunidades, porque a la vez donde hay árbol, hay vida. Entonces nos va a ayudar mucho con la lluvia, con el pedido de agua, ya que la sequía nos azota cada año un poco más. Realmente muchísimas gracias a todos por dejarnos entrar a sus hogares. Luisa Mariela, por dejarnos compartir con usted. A Yule, que a pesar de los problemas técnicos que tenemos, bueno, siempre está ahí. Muchísimas gracias a todos de SINCAP y gracias a ustedes, a las 22 comunidades, por dejarnos entrar a sus hogares. Conmigo será hasta el próximo martes, haciendo un nuevo informe o entrevistando a alguien, informándoles a todos. Hasta luego, Richa Mariela. Hasta el otro programa, compañera Milena, así nos estamos despediendo de nuestro programa Ñaño Peñandeñé. Vaya el saludo cordial a todas las burrubichas, a todos los burrubichas, en general a todas las comunidades que nos escuchan y nos ven a través de Facebook, de SINCAP, nos escuchan a través de la radio Yacuiba 105.1, un saludo cordial al director, que es don Lozano, y bueno, las despedidas de nuestro programa Ñaño Peñandeñé. Ya Saropay Tuicha, Ayema. Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos.